Vale, pues vamos a arrancar la formación cuanto antes y así os voy a ir explicando un poquito lo que vamos a desarrollar durante estas 20 horas intensas, que vamos a repartirlas evidentemente en 3 sesiones. Normalmente se suele organizar el curso PCQI en 2 sesiones de 10 horas, lo que pasa es que resulta muy intenso. Luego también últimamente estábamos haciendo sesiones de 2 jornadas completas y una reducida, es decir, 8, 8 y 4. Pero yo creo que es mucho más ameno asistir a la formación y aprender, que es lo que se pretende, con 3 sesiones, digamos, en la que se va a desarrollar más o menos todos los contenidos en unas 6 horas y 40 minutos. Ahora os explico un poquito qué vamos a hacer hoy, mañana y pasado, ¿vale? En el caso de que alguien se desconectase, porque es verdad que podría ocurrir, pues no pasa nada. Intentar volver a entrar con el link que tenéis y que habéis conseguido entrar en estos momentos, ¿eh? En el caso de que me ocurriese a mí, es decir, que por algún motivo perdiese la conectividad, no salgáis nunca de la reunión. Os quedáis, digamos, en lo que son, digamos que no salgáis de Zoom, os quedáis conectados y yo me vuelvo a reincorporar, ¿eh? ¿Vale? Pero bueno, la idea es, insisto, si alguien se desconecta, ¿qué puede pasar? Intenta acceder de nuevo en cuanto pueda. Yo le doy acceso, entra y continuamos con la formación, ¿vale? Pues os voy a contar un poquito lo que va a ser la agenda del curso, el curso PCQI oficial para Estados Unidos. Y es verdad que hay una serie de reglas que debéis considerar, son muy importantes. En principio, fijaos, como nos pide el FDA que estemos las 20 horas siempre conectados a la formación, exactamente igual que si estuviésemos en un curso presencial, porque este curso anteriormente a la pandemia solamente se podía hacer presencial, pero desde la pandemia pues han dejado un poquito más de cierta libertad para impartirlo de forma virtual, con lo cual pues tienen que cumplirse una serie de normas nuevas, en las cuales, bueno, pues en el caso de que alguien tenga que ir al aseo, no hace falta que me pregunte, evidentemente. Si es posible que se espere hasta los descansos que vamos a organizar, de maravilla, porque va a haber descansos, ¿eh? No vamos a estar toda la mañana sin parar, no tiene ningún sentido, hay que parar necesariamente para poder aprender. Haremos un descanso seguramente de 15 minutos en torno a las 10:30, 11, y luego otros 15 minutos en torno a las 12:30, más o menos, ¿vale? Como normalmente solemos hacerlo. Entonces, si podéis aguantar hasta ese momento, pues aguantáis, y si no, pues en un segundo vais y volvéis enseguida y ya está. Luego el registro de asistencia, que es el que os estaba indicando anteriormente, con lo que es la identificación de vuestras cámaras y que tampoco nadie se desconecte. Sí que es verdad que antes de hacer el primer descanso, os pediré que cojáis vuestro DNI, vuestra identificación, y la pongáis enfrente de la cámara, para que quede constancia de vuestro nombre y apellidos y se identifique perfectamente a la persona que asiste. Luego también el tema del móvil. Importante. Es importante porque, fijaos, os he dicho antes que este curso de formación es exactamente igual que si estuvieseis delante de mí en un aula de formación tradicional, donde nadie coge el teléfono por falta de educación, no se podría hacer, además interrumpiría a la gente, etcétera. No penséis que porque estáis en casa o en el trabajo vais a poder hacerlo sin que cree demasiados problemas. Es decir, os van a demandar, seguro, os van a llamar, seguro, os van a mandar WhatsApp e emails, seguro, porque sois personas responsables de la empresa, porque sois personas que tenéis una carga de trabajo muy importante. Intentad dejarla a un ladito hasta los descansos. En los descansos tenéis 15 minutos para llamar, para contestar, para lo que sea necesario. Porque, insisto, están grabándose vuestras imágenes y teóricamente no debería haber nadie con un teléfono colgado. Bueno, yo sé que al principio no lo vais a hacer, pero conforme me vayáis conociendo y se vaya desarrollando el curso, vais a ir ganando mucha confianza, y el último día es cuando más problemas tengo porque la gente se engancha a los teléfonos. Entonces, ya lo advierto desde el principio para que no haya luego sorpresas. Y luego también recordar que es un curso oficial de la FSPCA y de la FDA. Eso quiere decir que os tengo que transmitir una serie de contenidos que son obligatorios y que no nos podemos nunca saltar. Y sí que es cierto que es quizás demasiada información la que os voy a transmitir durante estas 20 horas. En el caso de que alguien pues, no haya entendido ciertas cosas y las necesite, como es lógico, para cumplir legalmente con los Estados Unidos, yo normalmente siempre permito una asistencia posterior al curso de una o 2 semanas. Dudas que podáis tener, que igual no hayáis entendido bien, pero que durante el curso no hayáis querido preguntar, recordad que vais a poder disponer de mi email, de mi teléfono, y vais a poder preguntarme lo que creáis conveniente. Luego ya en principio pues también lo podéis hacer, no hay ningún tipo de problema, pero ya depende mucho de mi disponibilidad y bueno, ya es un poquito más complicado que os pueda contestar emails o que pueda coger las llamadas, ¿vale? Bueno, pues os voy a contar un poquito lo que es el curso de formación. Evidentemente este curso es un curso oficial, es un curso que en algunas ocasiones incluso crea cierta
desconfianza, porque es un precio que no tiene nada que ver el que estamos ofreciendo con el que hay en el mercado. Es uno de los cursos quizás más impartido a los responsables de calidad e inocuidad alimentaria desde hace 4 años por nuestra organización. Llevamos más de 100 cursos de formación PCQ impartidos, así que tener absoluta confianza de que este curso de formación es absolutamente oficial. Si lo hacéis bien, como tiene que ser, pues vais a obtener un certificado legalmente reconocido por la autoridad que os visitaría en el caso de que exportéis a los Estados Unidos. Si es para, digamos, actuar como consultor o consultora, exactamente igual. Os hace falta este certificado de formación que, insisto, es necesario para que la FDA de alguna forma tenga la tranquilidad de que habéis asistido al curso, que estáis cumpliendo legalmente con lo que ley FISMA está pidiendo y, en definitiva, que no tengáis ningún problema legal si es dentro de la empresa o fuera también como consultores, ¿vale? Claro, si acabáis el curso de forma exitosa, recibiréis un certificado de formación que yo me encargaré de gestionar, es decir, todos aquellos y aquellas que aprobéis, que espero que seáis todos y todas. Yo gestionaré la obtención del certificado de formación. Se pagan $50 por cada certificado, que ya están incluidos en el precio que os propusimos, con lo cual pues no vais a tener que hacer nada más que esperar a que os llegue por email, porque os va a llegar por email el certificado si va todo bien, ¿vale? ¿Y qué vamos a ver, digamos, durante estas 3 jornadas? Bueno, pues fijaos que hay una serie de capítulos, son 16 capítulos los que vamos a explicar, y hoy, en principio, si va todo bien, vamos a ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 o 5. Depende un poquito de la velocidad con la que vayamos, depende un poquito también de las preguntas que me vayáis haciendo, pero digamos que es una sesión, la de hoy, que se llama informativa. Es una sesión en la cual no vais a tener que hacer mucha práctica, los ejercicios son muy sencillos, es un poquito, digamos, que yo os transmita los conocimientos para que luego, a partir de mañana y a partir ya del último día, el miércoles, sepáis desarrollar los planes de inocuidad con la información que está en los primeros temas, ¿vale? De hecho, veremos un poquito la introducción del curso en cuanto a lo que es también la revisión del plan de inocuidad que vais a tener que desarrollar. Vamos a hablar de las GMPs. ¿Las GMPs están dentro del plan de inocuidad? No. El plan de inocuidad es una cosa y las buenas prácticas de manufactura es otra. De hecho, fijaos, aunque parezca curioso, en Estados Unidos, hasta hace, ya os digo, muy poquitos años, lo que se exigía normalmente a la industria es lo que aquí denominamos en Europa los prerequisitos de higiene y trazabilidad. Los diferentes planes de gestión, plan de control de aguas, plan de control de mantenimiento, plan de gestión de plagas, plan de formación, trazabilidad. Eso es lo que se exigía a las fábricas en Estados Unidos a nivel legal. Es verdad que algunos sectores más específicos, como pescados y mariscos, como los productos enlatados de baja acidez, como los jugos, etcétera, ahí sí se pedían más cositas. De hecho, se pedían APPCCs. Pero el resto de sectores, con las GMPs, suficiente. Claro, evidentemente, con la nueva legislación que os voy a contar, que el expresidente Barack Obama lleva al Congreso y se aprueba en 2011, todo eso cambia. Se exige a prácticamente todo el mundo que eleve el nivel de gestión que tiene que garantizar la inocuidad alimentaria y entonces, en vez de proponer APPCCs, proponen un modelo nuevo, actualizado, digamos siglo XXI, ¿vale? Entonces, bueno, pues veremos un poquito de qué partes o componentes o lo que llamamos elementos básicos y también de implantación forma parte del plan de inocuidad. Como decía antes, las GMPs, veremos los peligros biológicos, físicos, químicos y motivados económicamente, los peligros llamados EMA. ¿Qué es un peligro EMA? Pues es un peligro que acaba ingiriendo un consumidor porque alguien ha querido ganar dinerito y ha introducido algo que sustituye a un ingrediente, lo ha querido adulterar para ganar más dinero y la consecuencia es que el ser humano que lo ingiere sufre problemas de salud, ¿vale? Entonces vamos a ver ese tipo de peligros que tienen que estar incluidos dentro del plan de inocuidad. Como es un plan de inocuidad, fijaos, no vamos a hablar de calidad. La calidad es súper importante para las fábricas, pero en este curso lo dejamos a un ladito. Aquí nos centramos en solo inocuidad, ¿de acuerdo? Así que cuando analicéis peligros y cuando desarrollemos controles preventivos para dichos peligros, solamente incluiremos los de inocuidad, no los de calidad. Que luego en la práctica real de vuestra fábrica queréis incluir también algunos que tengan que ver con calidad, bueno, pues lo podéis hacer, podéis complementarlo, pero algo que es de calidad no tiene gravedad. Y si no tiene gravedad, no se incluye en sistemas de inocuidad. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿vale? Para este sistema en concreto. Ya os digo que va a chirriar un poquito lo que os voy a contar con respecto a lo que tenéis en la fábrica, ¿vale? Y veréis que es un poquito diferente, pero es así como debería hacerse. ¿Y por qué vamos a hablar de peligros físicos y químicos? Que si sois gestores de peligros, habéis hecho APPCC, si tenéis experiencia, esto ya lo tenéis chupado.
Pues porque no es así en la práctica. En la gran mayoría de las empresas de alimentación no aparece ni un solo virus, no aparece ni un solo parásito. No aparecen ciertos peligros, fijaos, los norovirus, lo vamos a ver en el capítulo correspondiente, el capítulo 4, es la causa número 1 de enfermedad en el mundo, al comer alimentos. La causa número 1. Un virus que en la gran mayoría de los APPCs españoles, europeos en definitiva, ni aparece. Nadie los incluye. Cuando el norovirus es evidentemente un virus que puede ser transmitido a través de incluso no solamente de aguas contaminadas, también de las heces contaminadas. O el virus de la hepatitis. ¿Os suena el virus de la hepatitis tipo A? ¿Vale? Pues, o tipo E, lo mismo. Nadie los incluye en los análisis de peligros. ¿Qué tenemos en consecuencia? Un montón de personas con problemas de hepatitis por falta de higiene a la hora de manipular alimentos, porque ni siquiera cuando hacéis cursos de formación de manipulación de alimentos o de seguridad alimentaria en vuestras fábricas, les habléis de virus, solo les habléis de bacterias. Las bacterias es un grupo de peligro biológico muy importante, evidentemente, y los vamos a ver, pero también hay que hacer hincapié en los virus y en los parásitos protozoarios, que también son causa muy importante de enfermedad en los Estados Unidos y, como no, en el resto del mundo, ¿vale? Veremos las etapas preliminares para hacer un plan de inocuidad. Son esas gestiones que nos van a preparar para hacer un buen plan documental. Estas gestiones aquí en Europa, ¿cómo las llamamos? Las etapas preliminares de una PPCC. Esas 5 primeras etapas que están desglosadas en 12 pasos en el Códex para hacer una PPCC, ¿os acordáis? Las 5 primeras etapas son las que vamos a ver en el capítulo 6. Y antes, fijaos, de desarrollar un plan HARPC o un plan de inocuidad basado en controles preventivos, vamos a tener que revisar fuentes de documentación bibliográfica. Ya os he dicho antes, y esto es muy importante, que no os podéis inventar nada para Estados Unidos. El inspector de FDA, cuando os visite ahora, no lo que hacía hace 4 o 5 años, que antes no auditaban o no inspeccionaban esta legislación, no estaba vigente. En la actualidad, ahora cuando os visiten, van a querer que todo lo que pongáis en la documentación se pueda trazar a una fuente de información bibliográfica donde habéis obtenido la información, porque entonces podremos pensar que os habéis inventado los datos, ¿vale? Entonces, eso no se puede hacer. Es un sistema de gestión que no puede estar inventado en ninguno de sus elementos de gestión. Eso quiere decir, por tanto, que os hablaré de fuentes de información que yo os recomiendo que atendéis mucho en este capítulo 7, igual que en el resto, pero son herramientas de obtención de información maravillosas. Y luego vamos a ir al corazón del curso. Esto lo veremos mañana, ¿eh? El corazón del curso, que es el análisis de peligros y la determinación de los controles preventivos. Es el verdadero capítulo que necesito que todo el mundo entienda para poder obtener una certificación, ¿vale? Si se falla en este capítulo, no vais a entender ni el resto que haremos a continuación. Lo tenemos aquí, que es la determinación de los diferentes tipos de controles preventivos, de proceso, de alérgenos, de saneamiento. En Estados Unidos le llaman saneamiento a la limpieza y desinfección y a otras cosas más, como por ejemplo la gestión de plagas. Pero en el control preventivo de saneamiento os vamos a hablar de limpieza y desinfección, ¿vale? Para que se entienda un poquito bien. Y luego también uno de los controles preventivos más importantes que tendréis que desarrollar, que los que tenéis BRC, IFS y otros ya lo hacéis muy bien, que es un control preventivo de cadena de suministro o de proveedores. Eso es fundamental. Ya sabéis que es una de las piezas fundamentales en esa garantía de inocuidad que tenéis que dar. La gestión correcta a la hora de homologar proveedores, a la hora de exigir ciertos controles, a la hora de verificarlo en el tiempo. Y ya os digo que este es muy, muy importante, porque este es quizás de los que más problemas legales os podría ocasionar, ¿vale? Y luego ya, evidentemente, continuando con los capítulos, el miércoles veremos la diferencia entre verificar y validar, porque tenemos también una cierta confusión mental. Cuando hablamos de validación, llamamos validar a muchas cosas que no lo son. La validación, en principio, es un estudio científico-técnico muy complejo de hacer, que da una garantía estadística muy elevada de que cuando se alcance unos ciertos valores de proceso, se garantiza la inocuidad. Eso no se puede obtener de una forma fácil, no se obtiene de una forma sencilla. Ya os digo que quizás por los estándares con los que habéis trabajado durante varios años atrás, IFS, BRC, etcétera, pues llevaban validar a todo y nos han confundido. Entonces hay mucha gente que dice, yo tengo el PCC validado y luego no está para nada validado. De hecho, hay algunos puntos de control crítico o PCCs que aquí en esta sistemática se le va a llamar control preventivo de proceso,
y que no están validados. Se ha hecho un pequeño test, un pequeño estudio sencillo de cuatro repeticiones y 4 cosas y ya lo damos como bueno. Y aquí vais a ver la diferencia importantísima, verificación y validación. Luego también os hablaré de los registros, súper importantes para la FDA porque es lo que vais a poder mostrarles y darles garantía de que hacéis las cosas bien, cumpliendo con la legislación. Y luego también un capítulo 15 súper importante. El plan de retiro o el Recall Plan es una documentación fundamental que os va a salvar seguramente o que va de alguna forma a evitar que podáis tener consecuencias legales importantes, ya que con este plan de retiro lo que vamos a poder hacer es actuar frente a una garantía de inocuidad que no habéis conseguido, es decir, habéis fabricado un producto y sale al mercado siendo no inocuo y se está poniendo en venta y vais a tener que establecer una sistemática muy rápida y eficaz para que todo el mundo se comunique de una forma adecuada, pueda sacar el producto del mercado y también, evidentemente, en este Recall Plan o plan de retiro vamos a establecer cómo trabajar con ese producto no conforme, destruyéndolo, gestionándolo, etcétera, etcétera, con una serie de responsables, porque aquí habrá un equipo de retiro que os explicaré, como digo, el último día, ¿vale? Y luego el capítulo 16 habla de legislación. El capítulo 16, fijaos, es un capítulo que lo que hace es resumir todos los capítulos anteriores donde se indicaba que hay legislación. Bueno, pues ahí tenéis, por tanto, enviado también, espero que todo el mundo lo haya recibido sin ningún problema, el material PCQI, el manual oficial. La versión, fijaos, del manual oficial es del año 2016. Están ahora preparando una versión 2 actualizada 2021, pero la pandemia ha hecho que todo se retrase. Eso quiere decir que las novedades que se han producido desde el año 2016, que se crea el manual, hasta a la actualidad, no la vais a tener el manual, pero yo os las voy a contar, ¿vale? ¿Y cómo vais a saber lo que es nuevo de lo que es, digamos, o está indicado en el manual? Lo vais a ver con un color de letra rojizo, ¿vale? Es decir, que vais a ver todas las transparencias de este color, las tenéis todas en vuestro manual, pero aquellas que veáis una frase de color rojito o granate, es una actualización que se ha hecho. Entonces, si no tenéis el manual impreso, a lo mejor en alguna hojita o en un documento Word, apuntad estas actualizaciones para que sepáis, evidentemente, que son obligatorias en 2021 y tendréis que cumplirlas también, ¿vale? El curso está hecho desde una mentalidad absolutamente estadounidense, tiene una sistemática educativa diferente a la que estamos acostumbrados y acostumbradas. Luego recordad que para hacer lo que es la evaluación del curso, muy importante, la asistencia a las 20 horas, que se están cumpliendo perfectamente, lo veremos a lo largo del curso. Luego también pues, es la participación. La participación es fundamental. No quiere decir participar que me estéis interrumpiendo constantemente para preguntarme cosas. Lo que quiere decir es que cuando yo pregunte, pues que haya voluntarios y voluntarias que respondan. Cuando os pida que hagáis los ejercicios, vais a tener que tener también, como veis, voy a hacer parejas. Dentro de la pareja habrá un portavoz siempre, ¿vale? Pues habrá alguien que responda. ¿Pasa algo si se equivoca en la respuesta? No, no pasa nada. Estamos para aprender, no pasa nada. Pero sí que tenemos que contestar todos y todas. Es decir, que no va a haber nadie que se va medio a esconder ahí en su cámara y va a decir, a mí no me van a preguntar. Y no, todo el mundo tiene que participar, ¿vale? Da su opinión, da su perspectiva técnica y con eso iremos desarrollando el curso, ¿vale? Pues vamos a empezar ya haciendo una pequeña introducción de lo que es el curso de formación, porque estáis aquí presentes todos y todas debido a que hay una nueva ley. Hay una nueva ley llamada Ley FISMA o FSMA. Yo normalmente le llamo FISMA porque así le llaman en Estados Unidos. Podéis llamarlas FSMA como queráis. Y Food Safety Modernization Act, tenéis aquí con las siglas, significa Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria. La Ley de Modernización de Inocuidad Alimentaria, fijaos que deja clarísimamente lo que pretende. Primero, es una ley que regula inocuidad. Recordad, la calidad la dejamos a un ladito. Hay una ley federal que os voy a contar más tarde, que es la que se encarga del tema de calidad. Pero desde el punto de vista de inocuidad, esta es la que prima. Y dice de modernización porque va a incluir una serie de gestiones obligatorias que tendréis que desarrollar en vuestras fábricas en la actualidad, que no se hacían antes. Que no os fijéis mucho en cuanto os visitaba un inspector o inspectora de FDA hace 4 o 5 años. No tienen nada que ver con la actualidad, ¿vale? Lo digo porque muchas empresas nos dicen, es que llevamos 20 años exportando y jamás hemos tenido problemas con la FDA. Bueno, venían a inspeccionarte las GMPs, los requisitos de higiene y trazabilidad. Aquí en Europa son obligatorios hace ya muchos años, con lo cual es normal que no tengas problemas o no muy graves.
pero ahora tenemos un sistema de gestión nuevo. Entonces tienes que adaptar lo que tienes en la actualidad a este nuevo sistema. Entonces tenéis que desarrollar esto en vuestras fábricas si estáis exportando cuanto antes, ¿vale? Evidentemente, por tanto, el objetivo de esta ley FSMA o Food Safety Modernization Act es garantizar la inocuidad de los alimentos que son dirigidos o consumidos hacia Estados Unidos, ¿vale? Evidentemente, de cualquier parte del mundo que puedan estar recepcionándolos y luego también los que fabrican en los propios Estados Unidos. Así que esto ha creado un verdadero shock en Estados Unidos porque no están acostumbrados a las gestiones de inocuidad superiores a requisitos y aquellos que exportáis a Estados Unidos, vuestros productos, pues también os obliga a hacer una serie de gestiones adicionales a las que ya hacéis, que en función de la madurez de vuestra empresa, pues os va a costar más o va a costar menos. Todos aquellos y aquellas que tengáis BRC o que tengáis IFS, os va a costar mucho menos porque ya habéis desarrollado muchas cosas que los que no tenéis estos sistemas de gestión. Digo BRC y IFS porque son, por no decir, FSS de 22.000 y otros más que hay en el mercado, como es lógico, ¿vale? Y antes de avanzar os voy a contar un poquito el desarrollo que se ha producido en Estados Unidos para que aparezca la legislación FSMA. Fijaos que aunque parezca curioso y de algún punto tenemos que partir, en 1906 o antes no había prácticamente legislación de inocuidad en los Estados Unidos. De hecho, tuvo que venir un señor que además era un escritor, se llama Upton Sinclair, que se metió dentro de los grandes mataderos de Chicago y allí observó una serie de malas prácticas de higiene, unas malas prácticas de fabricación tan exageradamente malas que escribió un libro, insisto, se llama The Jungle. Si tenéis la oportunidad de leer este libro, os va a abrir los ojos de cómo se trabajaba hace un poco más de 100 años. Y bueno, pues que cuando publicó, fijaos, esta novela, que la podéis descargar de internet y podéis leerla, como digo, pues creó tal revuelo social. O sea, la gente pudo saber qué es lo que se hacía en las empresas de alimentación en Estados Unidos en aquel entonces, que obligó al gobierno estadounidense a crear la primera ley destinada a garantizar inocuidad alimentaria. Es una ley que se tuvo que hacer muy rápido, en 1906, ese mismo año, que se llamó Ley de Pureza de Alimentos y Medicamentos. Si os fijáis, no solo incluye alimentos. Pues en este caso lo que se pretendía era evitar el fraude alimentario que en aquellos años, también en la actualidad, pero en aquellos años era impresionante, y también intentar garantizar el etiquetado correcto de los alimentos, que tampoco se etiquetaba de una forma que el consumidor pudiese saber a ciencia cierta qué es lo que contenía lo que estaba comprando. Claro, esta ley se desarrolló tan rápido que no garantizó realmente esa inocuidad que se esperaba. De hecho, hubo muchos problemas durante esos años. Vamos a ver, vale. Y entonces tuvo que venir ya, pues 32 años más tarde, el expresidente Roosevelt a poder, digamos, desarrollar ya una ley bien hecha, donde le invirtió muchos recursos, donde se hizo con más tranquilidad que en la primera, la ley de pureza. Se llama Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Dos cosas importantísimas respecto a esta ley. Una, está vigente en la actualidad. Sí, es muy viejita, pero es la base fundamental de la legislación de Estados Unidos. De hecho, va a aparecer en muchas ocasiones en el curso porque tenéis que echarle un vistazo a esta ley. Esta es la que prima o ha primado durante muchísimos años, ¿vale? Entonces la vais a ver como FDCA o como ley federal. Importante, no solamente recoge alimentos y medicamentos como ley de pureza, ya introduce también los cosméticos. Es decir, que la gestión de la inocuidad alimentaria es muy diferente a como lo hacemos en Europa, donde digamos que cada tipo de producto es gestionado por diferentes organismos públicos o, evidentemente, entidades. En Estados Unidos está de alguna forma gestionado por los mismos responsables, las mismas oficinas u organismos, ¿vale? Ok, pues fijaos que esta ley federal, como digo, fue importantísima. De hecho, fue la que permitió a la FDA tener las competencias que empezó a tener a la hora de inspeccionar, de garantizar que las fábricas alimentarias pues diesen una mínima garantía de inocuidad. La FDA tiene capacidad legislativa, es decir, puede desarrollar reglamentos. De hecho, en la actualidad consta registrado con más de 200 reglamentos publicados, así que tiene una capacidad tremenda de desarrollar documentación que nos obliga a hacer las cosas de una forma específica. Por ejemplo, desarrollan la ley FALCPA. ¿Os suena la ley FALCPA? Pues fijaos que la ley FALCPA es una de las leyes más importantes que vais a tener que cumplir.
en la actualidad, siglo XXI, ¿eh? Es una ley, fijaos, que es la que nos está obligando a identificar los alérgenos y a etiquetar los productos de una forma específica. Es como nuestro reglamento europeo 1169/2011. Esta ley FALCPA es súper importante porque en Estados Unidos no se regulan los alérgenos como en Europa. En Europa hay 14 grupos de alérgenos, pero en Estados Unidos hay 8. Hay 8 llamados mayores, pero luego hay otros también que son menores o que están legislados por leyes diferentes a la IFALPA, que también deben ser gestionados correctamente, como por ejemplo los sulfitos, ¿vale? Entonces, hay una serie de leyes que vais a deber leer, entender y aplicar, porque condiciona no solamente vuestra fabricación, también el etiquetado. Muy importante. Luego también en los años 70, pues la FDA desarrolla una de las legislaciones primeras que obliga a cierto sector específico, como son los productos enlatados de baja acidez, a desarrollar una serie de sistemas llamados APPCC y luego también a obligar, evidentemente, a que los procesados térmicos se garantizasen. De hecho, hay un curso en Estados Unidos, no sé si lo habéis escuchado, que se llama BCPS, que es muy importante para que aquellos que estéis haciendo tratamientos térmicos en vuestra empresa, que son los que garantizan la inocuidad del producto, siempre que la actividad acuosa del mismo esté por encima de 0,86, vais a deber cumplir. O si hacéis acidificaciones, también vais a tener que hacerlo, ¿vale? Y ahí tenéis también las GMPs. ¿Qué son las GMPs? Las buenas prácticas de manufactura que ya en el año 38, digamos, a través del federal empezó a pensarse sobre ello, pero hasta los años 70 no se reflejó en lo que se llama un CFR 110. ¿Qué es un CFR? Que lo vamos a estar viendo constantemente en el curso. Es un código reglamentario federal. Los códigos reglamentarios federales son las legislaciones que se deben cumplir en todo Estados Unidos y en las colonias estadounidenses. Y os lo digo porque en Estados Unidos la legislación es algo parecido a cómo trabajamos también aquí en España. Es decir, hay unas leyes estatales que nos obligan a todos y a todas a cumplirlas, pero luego aquí en España, cada comunidad autónoma puede legislar, pues allí en Estados Unidos, cada estado puede tener su propia legislación. Ojo, que por tanto, cuando mandéis un producto a Estados Unidos, no solamente deberíais cumplir la legislación estatal a través de los CFRs publicados, sino también la que cada estado está exigiendo y está obligando, muchas veces mucho más restrictivo que la estatal, ¿vale? Para que no saquen el producto del mercado. Evidentemente, esto hace que nos tengamos que formar mucho más y aprender muchas más cosas. Bueno, fijaos que en el año 2008, en 2008 y 2009, porque se repitió luego un poquito más tarde, ocurre uno de los mayores recalls de la historia de Estados Unidos. Hay una empresa que se llama PCA, Pierce Corporation of America, que pues hace famosa en este caso a la pasta de cacahuete a nivel de inocuidad, porque resulta que se pone a comercializar con los grandes procesadores de Estados Unidos, vendiéndoles ellos las materias primas para que estos procesadores, por ejemplo, Kraft fue uno de ellos, puedan utilizar la pasta de cacahuete para elaborar multitud de alimentos y que los puedan distribuir luego en los supermercados y en las tiendas. Pues esta empresa no era una empresa muy grande, pero es una empresa que evidentemente por la materia prima que estaba de alguna forma elaborando y proporcionando a fabricantes de Estados Unidos, pues en el caso de que lo hiciesen mal, como ocurrió, pues tuvo una repercusión tremenda, porque de hecho le proporcionó a los clientes pasta de cacahuete contaminada con salmonela. ¿Accidentalmente? No, a sabiendas. Esto es un fraude motivado económicamente que hizo que muchos procesadores, fiándose del proveedor, no estableciesen controles específicos a dichos proveedores y tampoco luego sus procesos estuviesen gestionados de manera que si venía el peligro con la materia prima, lo eliminasen. De hecho, salió al mercado casi 4.000 referencias de producto contaminados con salmonela. Fue, insisto, uno de los mayores recall. 700 y pico personas fueron afectadas por salmonela. De hecho, algunos de ellos, fijaos, aquí en este caso veis que pone 9 muertes, y que afectó prácticamente a todo Estados Unidos. Aquí estaba presidiendo el expresidente Barack Obama y fue un golpe muy duro a lo que es la gestión que teóricamente tenía que estar haciendo la FDA y el propio gobierno, ¿vale? Garantizando la inocuidad. Luego también ha habido casos importantes como el que tenéis a continuación. En el 2011
aparece uno de los también bueno, de los brotes más importantes y más comentados a nivel técnico, proporcionado, fijaos, por un alimento como es el melón cantalupo, el melón, una variedad de melón que se comercializó contaminado con Listeria monocitogenes. Como es un producto listo para el consumo, solamente cogemos, lo partimos, lo comercializamos, pues cuando la gente cuando se lo comió ingirió listeria, sufrió listeriosis y fijaos, murieron 30 personas. Claro, todo esto al final lo que hizo, o lo que bueno, hizo pensar a los responsables, en este caso de Estados Unidos, es que las cosas no se estaban haciendo como se debían hacer, como es lógico. De hecho, además, cuando se pregunta al CDC, al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, son muy curiosas las cifras o datos que nos proporcionan, donde nos dice el CDC, ¿sabéis lo que son el CDC? Los Centros de Control de Enfermedades. Ahora tenemos también en Europa un centro de control de enfermedades europeo, como si fuese una réplica de los CDC estadounidenses. Son súper importantes los CDC, de hecho os recomiendo que os metáis en sus páginas web, donde vais a tener información muy valiosa de cómo investigan los brotes, cómo por trazabilidad, cómo van desarrollando las estrategias para poder localizar el foco que ha producido el brote y os puedo asegurar con un nivel de detalle que no lo vais a encontrar en ninguna otra parte del mundo, ¿vale? Entonces, los CDC son una referencia a nivel mundial, sobre todo ahora con el tema de la pandemia son súper importantes, pero fijaos que cuando se les pregunta al CDC desde el punto de vista alimentario, dice que 1 de cada 6 estadounidenses enferma todos los años por haber consumido alimentos. 1 de cada 6, estamos hablando de 48 millones de estadounidenses por comer, solo por comer. De esos 48 millones, 130.000 aproximadamente acaban enfermando e ingresados en los hospitales. Es decir, que de 48 millones que enferman, unos 130.000 acaban siendo ingresados y 3.000 se mueren. Claro, todo esto, fijaos, esta información llegó a Barack Obama y, bueno, Barack Obama al final no le quedó más remedio que crear un comité técnico, investigar el por qué estaban pasando ese tipo de problemas en Estados Unidos y al final el comité técnico de expertos que creó lo que dejó claro a Barack Obama es que había 4 cosas muy importantes que se repetían en todos los brotes. Problemas en el procesado, que no había eliminado el peligro. Problemas de alérgenos, una de las causas más importantes de retirada en el mercado actualmente. Problemas de saneamiento, porque las empresas limpiaban o desinfectaban sin ningún tipo de garantía, no eliminaban el peligro que querían eliminar. Y también falta de control a los proveedores. Estas 4 causas raíz que detectaron cuando se analizaron los brotes es lo que Barack Obama traduce, entre otras cosas, en la Ley Food Safety Modernization Act. Es decir, que 73 años más tarde, Barack Obama, una fecha que quiero que os apuntéis o que me gustaría que la tuvieseis presente en la cabeza, el 4 de enero del año 2011, el expresidente Barack Obama lleva al Congreso de Estados Unidos la ley FISMA y se aprueba. ¿Vale? Estamos hablando ya de hace ya unos 10 añitos. Claro, evidentemente esta ley FISMA, que es muy potente, es muy novedosa, le obliga a la FDA a desarrollar una serie de reglamentos como consecuencia de esta ley. Son 7 reglamentos. Y uno de esos reglamentos o final rules, reglas finales, es el que os voy a contar en este curso. Es el que denominamos 21 CFR 117, en el que se describen los análisis de peligros y controles preventivos basados en el riesgo. Si cogemos las iniciales de esas palabritas en inglés, nos sale HARPC. ¿Hasta aquí alguna duda? Pues avanzamos. Fijaos que una empresa de alimentación evidentemente tiene que dar cumplimiento a esta legislación nueva, porque estos reglamentos surgen por parte de FDA, al menos el 21 CFR 117, a partir de septiembre del año 2015, y en función del tamaño de la empresa, empresas que son muy grandes, ¿cuáles son? Las que tienen más de 500 trabajadores, apuntar esto que os voy a contar en algún sitio. Las empresas que tienen más de 500 trabajadores, le entró en vigencia la legislación de ley FISMA en septiembre de 2016. Es decir, un año después de la publicación del reglamento.
Como tienen muchos recursos, la FDA entendió que con un año sería suficiente para que se adaptasen a la legislación publicada en el reglamento. Las empresas que son más pequeñas o menos de 500 trabajadores, se les dio un año más, 2 añitos. Por tanto, a partir de 2015, es decir, a partir de septiembre de 2017, entra en vigencia para empresas de menos de 500 trabajadores. Y luego también, fijaos, en la legislación se ha dejado una particularidad para ciertas empresas que quizás son muy pequeñas. Son empresas que quizás por la cantidad de ventas que tienen anualmente, que no pueden superar $1.000.000 de media, teniendo en cuenta los 3 últimos años de facturación, incluido el inventario, se pueden de alguna forma calificar. ¿Y qué es eso de calificar? Pues le puede pedir a la FDA una exención del cumplimiento del reglamento por ser tan chiquitina. ¿Se entiende esto? ¿Y qué obligación legal va a tener esta empresa muy pequeña que no llega al $1.000.000 de venta al año de media? Pues le va a pedir que cumpla su legislación, la que tiene en su país, digamos, de producción. Por ejemplo, si yo soy una empresa española que no facturo de media en los 3 últimos años más de $1.000.000, entonces puedo pedir a la FDA que me califique y entonces yo me quedo exento de cumplir el HARPC. Debo cumplir el APPCC europeo, el que me toca. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Ok. Pues una vez que entra en vigencia la legislación, o si empezáis a exportar ahora hacia Estados Unidos, os metéis dentro de un programa de inspecciones, en el cual os van a visitar sí o sí en un periodo máximo de 5 años. ¿Vale? Y una vez que os hacen la primera inspección, entonces a partir de ahí la van a hacer cada 3 años. Fijaos que esta frecuencia que tenéis aquí de 3 años es una frecuencia media. Es decir, cuando una empresa es visitada por la FDA, si está bien, muy bien la gestión que hace y está muy bien la infraestructura y lo ven todo perfecto, os proponen la próxima visita no a 3 años, sino a 5 o a 7. Porque os ven tan bien que dicen, ¿para qué vamos a venir aquí cada 3 años? Si esto es una maravilla, ¿vale? En cambio, cuando sí que encuentran alguna desviación que no es muy importante, que no afecta a inocuidad, por lo menos a la exportación, sí que os visitan cada 3 años normalmente. Luego, aquellas empresas que durante la inspección detectan que no están haciendo las cosas bien, que tienen no conformidades lo suficientemente graves como para que a lo mejor incluso les pongan pegas para exportar y que tengan que hacer un plan de acción, etcétera, como luego os contaré, pues entonces la visita no es a los 3 años, la visita es al año siguiente, al próximo año, ¿vale? Por eso os interesa cuando vaya la FDA a vuestras fábricas o si ayudáis a las fábricas a desarrollar planes de inocuidad, dejarles claro que el esfuerzo que puedan hacer para que esté todo perfecto va a compensar, porque van a tener menos visitas de inspección y por tanto pues no van a tener que estar pensando en el mes que viene me llega la FDA. Aparte de eso, yo desde este mismo momento voy a intentar que no veáis a la FDA como un ogro, como algo malo que viene. No, la FDA solamente viene a ver si se está cumpliendo la legislación en vuestras fábricas, legislación estadounidense, y si tenéis las cosas bien, no vais a tener ningún tipo de problema. ¿Vale? Que no os fiéis de resultados de un año con respecto a lo que debáis gestionar para la siguiente inspección. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tenéis fotografías reales de inspectores de FDA en los puntos fronterizos. ¿Cómo vais a saber que os van a hacer una inspección? ¿Vienen por sorpresa? ¿El día menos pensado se os plantan en la puerta? No creéis que es así, que no vienen a pillarnos. Fijaos que lo que hacen es que nos envían un documento como el que veis aquí, que lo podéis descargar perfectamente de internet. Es un documento que lo que hace es pediros información. Os da una serie tiene una serie de filas con una serie de informaciones que tenemos que rellenar. Algo muy importante al respecto es que tenéis que rellenarlo y enviarlo en máximo 5 días. No podéis enviarlo más tarde de 5 días. Bueno, como podéis, pero ya os digo, las consecuencias pueden ser graves, porque os pueden bloquear productos, porque os pueden proponer la sanción, porque os pueden, digamos, aumentar el número de controles oficiales en los puntos fronterizos, porque os pueden decir, se acabó, usted no exporta hasta que esto no me lo envíe, ¿entendéis? O no le dejo entrar el producto hasta que esto no me lo rellene. ¿Es información para qué? Para que le digáis cómo trabajáis,
digamos, qué tipo de productos, que eso ya lo debéis comunicar antes, dónde estáis ubicados, los responsables actuales y puedan organizar inspecciones en una zona geográfica, más o menos, a una cierta distancia, donde va a haber diferentes fábricas, donde un inspector o inspectora de FDA va a intervenir. Es decir, con toda la información que se os pide a todos y a todas, van haciendo viajes los inspectores, de forma que, bueno, pues a una cierta distancia unas de otras puedan inspeccionarse normalmente de 4 a 8 empresas durante una visita de 2 a 3 semanas. El inspector o inspectora no viene, os hace la inspección y se marcha a Estados Unidos, sino que aprovechan el viaje para visitar muchas más empresas. Cuando está en torno a unas 3 semanas máximo, se vuelve a ir a Estados Unidos para hacer los informes. Suelen tardar más o menos 2 meses en haceros los informes. Mientras tanto, pues ya os habrán dicho más o menos si tenéis algún problema, eso es lo que se debería al menos hacer, y preparaos bien para hacer un plan de acción o para lo que hubiese sucedido. Esta cartita siempre se suele pedir 3 o 4 meses antes de que os visiten. Es decir, que os dan tiempo perfectamente a decir, gerencia, que tenemos una visita de inspección en un futuro no muy lejano, porque ya nos han pedido información la FDA. Es verdad que con la pandemia a veces retrasan un poquito la inspección y ya se hace 4 o 5 meses después de esta información solicitada. Luego, aparte de eso, de que os están avisando un poquillo, que van a venir dentro de 3 o 4 meses, también cuando ya saben qué inspector o inspectora os asignan, también esa persona, ese inspector o inspectora, os manda un email. Y os dice, soy el inspector o inspectora de FDA que va a visitar su empresa, voy a ir tal día, voy a empezar a tal hora, voy a acabar a tal hora. Y entonces nos piden de alguna forma que confirmemos que eso puede ser posible, porque podría haber algún tipo de incompatibilidad. Entonces, nos dicen que va a ser así, confírmemelo y ya está. Entonces, desde que sí que os manda el inspector o inspectora ese email, directamente ya ellos o ellas, entonces de ahí más o menos un torno a 1 mes y medio, máximo 2 meses, tenéis la inspección. ¿Vale? Os sirva un poquito de referencia para que sepáis cómo, bueno, pues por dónde van los tiros en este sentido. Es un poquito lo que os decía antes, en cuanto a lo que es la logística de las inspecciones, de 4 a 8 empresas en 2 o 3 semanas, con esos plazos de 5 días que os decía y las consecuencias de si no lo enviáis en ese plazo marcado legalmente. ¿Vale? Visitan a todas las fábricas, algunas sí, a otras no, a todas. No se escapa ni una, ¿vale? No se escapa ninguna empresa, ¿eh? Ni las que estén calificadas tampoco. Sí que es verdad que tiene una prioridad según el producto que se exporte, según los procesos de fabricación que incluyan, por ejemplo, las empresas que mandáis productos listos para el consumo, por ejemplo, quesos, bueno, pues el producto queso, el código 12 es el que más riesgo les da, más problemas les da. La inspección garantizada. Proceso de fabricación es un proceso que no elimina patógenos, os visitan. También si tenéis procesos de, por ejemplo, de pasteurización, de esterilización, de acidificación, también os visitan con más rapidez que otros sectores. Si habéis tenido algún problemilla, históricamente hablando, porque todas las inspecciones que os hacen, tener claro que quedan registradas y accesibles para cualquier persona con Internet. Hay transparencia máxima en este sentido. Es decir, yo podría ahora mismo entrar en la web, buscar vuestros nombres de empresa en la base de datos que tienen y aunque os hayan visitado hace 5 o 10 años, ahí está el resultado de vuestra inspección. Ahí podré ver cómo se os clasificó tras la inspección. Si es una auditoría que dio como resultado, lo veréis más tarde, un NAI, un BAI o un OAI. Insisto, ahora enseguida os cuento, ¿vale? Luego también si ha habido algún problema en el sector en el que estáis de alguna forma trabajando y eso hace que a todo el mundo le estén pidiendo más cositas a partir de entonces, si sois nuevos exportadores enviáis grandes cantidades o fijaos incluso si a veces pasa lo que uno no quiere y es que nos visiten con muy poquita antelación. Pero Ángel, si antes me has dicho que nos van a avisar, bueno, pero es que a veces hay empresas que cuando el inspector de FDA va a entrar a la fábrica se niega a que les hagan la inspección, con las consecuencias que eso va a tener, pero se niegan. No, no le dejamos entrar, lo siento mucho, la dirección decide que no y ya está.
Claro, no se va a quedar un inspector o inspectora de FDA 4 o 5 días haciendo turismo en España. Lo que hace es que propone una visita a una empresa cercana. Entonces aquí sí que nos pillan un poquito desprevenidos porque nos llaman para venir mañana. ¿Vale? Esto puede pasar, pasa poco, pero puede pasar. Y aquí no vais a poder decir que no. Decir, no, es que no nos viene bien. ¿Está usted fabricando? Sí, pues déjeme que vaya. Y tenéis que dejarles que vaya. ¿Vale? Eso es así. Importante esto, ¿de acuerdo? Vale, como os decía antes, fijaos, cuando paséis por una inspección de FDA, como va a ocurrir, tanto si sois empresa como si sois consultores y vais a ayudar a la empresa, todos los registros quedan aquí reflejados, ¿vale? Uno puede entrar a la base de datos y lo que hace es poner por fechas o por nombres de empresa, por sectores, y tiene la información de todo lo que ha ocurrido. Fijaos la clasificación que se le da. ¿Lo veis aquí? Que pone clasificación by. La clasificación by, con V, es una clasificación relativamente buena. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que la empresa, aunque sí que le han detectado alguna desviación, no es de una importancia relevante en cuanto a inocuidad. Son no conformidades menores que va a poder hacer, tiene que hacer un plan de acción, pero que no hace falta ni que se lo envíe a la FDA ni nada. ¿Vale? Son normalmente las clasificaciones dentro de lo posible deseables o que no sean menores, no sean, digamos, peores. Y es verdad que estas clasificaciones nos mandan los auditores 3 años más tarde, los inspectores repiten. La mejor clasificación, la que me gustaría, me encantaría que tuvieseis todos y todas, es la que es conocida como NAI. Quitamos la V, ponemos una N. La NAI es una clasificación en la cual la empresa está perfecta. No tiene ni siquiera no conformidades menores. Es, por tanto, una empresa que es candidata a que la inspección se le haga dentro de 5 o 7 años. Está tan bien que para qué invertir recursos de Estados Unidos para estas empresas, ¿vale? Así que es lo deseable. Y luego la que no me gustaría que tuvieseis nunca, porque sí que es verdad que os crearía muchos problemas, que es la que se llama OI, con una O sustituyendo a la V. La clasificación OI es aquella que os va a obligar a que hagáis un plan de acción, se lo enviéis al inspector o inspectora de FDA que os ha visitado y con las garantías de eficacia de esas acciones correctivas que habéis propuesto, le permitáis decidir si os permite exportar o no, porque hasta entonces no se puede exportar. Al menos los productos que se han visto afectados en la inspección. ¿Vale? Claro, como es una empresa que sí que ha tenido problemas de inocuidad, que sí que tiene problemas para exportar, normalmente se documenta en un formato que se llama 483, que lo que hace es que también, evidentemente, lo comunican en la página web y ahí se puede ver lo que incumple. De hecho, acompañando a esta clasificación, hay lo que se llama, os lo voy a enseñar a continuación, carta precautoria, warning letter. Es un documento amplio donde se describe punto por punto los incumplimientos legales que habéis tenido. Es como si vuestro FONCO, vuestro documento de inspección sanitaria local, que os hace cuando os visita aquí en España, lo pusiese en la página web para que todo el mundo lo viese. ¿Os sorprendería eso? Que vuestros resultados de inspección estuviesen colgados para que todo el mundo lo viese. Pues eso es lo que hacen allí. ¿Entendéis? Y además con un nivel de detalle mucho mayor que el que se hace aquí, evidentemente, en España, ¿vale? Entonces, todo el mundo podría ver vuestras vergüencillas, todo el mundo podría ver lo que estéis haciendo mal y potenciales clientes quizás no compraros en consecuencia, ¿vale? Esto ya se queda en la base de datos para siempre. Esto ya no se puede manipular, no se puede tocar, no se puede pedir FDA. ¿Me puede usted quitar esa clasificación porque ya le he mandado el plan de acción? No, eso ya está para siempre ahí. Esto es una carta precautoria que no la pongo para que podáis leerla. De hecho, es una empresa, bueno, quiero recordar que está, no sé si es en Barcelona. Sí, está en Barcelona, pero da igual, no importa dónde esté. Simplemente que veáis cómo es un documento donde se identifica cada una de las cláusulas que se han incumplido. No penséis que es así, ¿eh? Esto es un documento que tiene unas 12 páginas más y que ahí se explica todo lo que se ha hecho mal. Consultores y consultoras que me estéis escuchando ahora, utilizar las cartas precautorias que han tenido otras empresas para ayudar a las vuestras. ¿Me estáis entendiendo?
Si yo sé lo que se le está pidiendo a una empresa y lo que le han penalizado cuando le han visitado, si mi empresa es del mismo sector y le quiero ayudar, tengo que conocer las deficiencias que les han detectado a otros para que a mí no me pillen lo mismo. ¿Me entendéis? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Así que esto es así. Y para los consultores y consultoras esto es una herramienta, yo lo utilizo para mis clientes y por tanto os aconsejo también que ayudéis a las fábricas de esta manera. Aquellos que trabajáis en fábrica, podéis seleccionar por sectores como el vuestro en la base de datos. Podéis cargar las cartas precautorias, que en el capítulo 7 os voy a decir dónde buscarlas. Y podéis tener acceso a todo lo malo que han tenido otros. Podéis seleccionar por países, por fechas, todo. ¿Vale? Así que yo voy mirando, ¿esto lo cumplo? Sí, perfecto. ¿Esto lo cumplo? No. Pues venga, ponte a hacer las gestiones que toque para que eso no te cree una no conformidad que luego va a aparecer tu carta precautoria en la base de datos. Para siempre. Esto no lo quitan. ¿Vale? De hecho, cuando mandéis un producto a Estados Unidos, ya sabéis que hacen controles en los puntos fronterizos y en el caso de que se detecte algún problema, pues va a aparecer también lo que se llaman alertas de importación o import alerts, datos de vuestra empresa, el producto que se os ha detectado y por tanto esto también lo va a poder ver cualquier persona que tenga acceso a la base de datos, que es cualquier ser humano con internet, ¿vale? Aquí hay empresas de todo tipo, empresas incluso muy importantes bueno, pues que a veces, fijaos, tengo a Gallina Blanca, Palacios Alimentación, son magníficas empresas con certificaciones BRC y FS, con magníficos profesionales, pero que, bueno, hace tiempo, pues, bueno, pues al mandar productos a Estados Unidos, les detectaron, fijaos, salmonela arriba, salmonela en Gallina Blanca, salmonela en Palacio. Uy, cuánta salmonela hay. La salmonela, fijaos, es la causa número 1 de peligro biológico bacteriano. Recordad que el vírico es el número 1, el norovirus, pero a nivel de peligro biológico detectado y por tanto como consecuencia tiene retiros y hay problemas legales con la fábrica que los ha elaborado, sin duda salmonela. Y en segundo lugar tenemos a listeria. Pero fijaos, insisto, empresas muy potentes, no se libra nadie, ¿vale? Y luego ya lo último que quería contaros antes de pasar al capítulo 1, este es el capítulo introductorio. Fijaos lo que puede pasar cuando no hacemos las cosas bien. Y es que la FDA, sin lugar a dudas, como mandéis a Estados Unidos un alimento que pueda tener alguna implicación sobre la salud de los consumidores, va a hacer una investigación en consecuencia. Cuando se hace una investigación, ¿qué puede pasar? Si detecta que habéis incumplido la legislación, que habéis intentado engañar y hacer un fraude con un peligro EMA, es decir, vender un producto que sabíais que tenía problemas, etcétera, os va a meter en lo que se llama la lista DWP o Detection Without Physical Examination. Es una lista negra. Una lista negra que además, en función de lo que os haya pasado, la Oficina de Investigaciones Criminales se va a encargar de buscaros porque os vais a convertir en fugitivo en Estados Unidos. Esto es la realidad, ¿vale? Evidentemente no creo que haya nadie en el curso que se atreva a mandar a Estados Unidos un producto que sabe de antemano que puede dar problemas o que está incumpliendo a sabiendas la legislación de Estados Unidos, reduciendo los controles, no haciendo lo que toca. Porque, evidentemente, aquí somos responsables. Pero sí que es cierto que, insisto, que sepáis al menos que si en alguna ocasión os tuvieseis duda en relación a mandarlo o no con lo que podría pasar, recordad que personas buscadas a nivel internacional son fugitivos, meten un pie en Estados Unidos o una colonia estadounidense y los detienen, ¿vale? Entonces, bueno, que tengáis en cuenta que vuestra formación os va a dar un certificado oficial que os va a hacer responsables legales junto con el empresario, junto con el dueño de la empresa, de todo lo que pase respecto a inocuidad. Responsables legales, incluido penal. ¿Vale? Entonces, aseguraos bien cuando vayáis a exportar a Estados Unidos ahora que toda la gestión de inocuidad se hace bien. Porque en el caso contrario podría haber consecuencias, insisto, no para el gerente, para vosotros PCQI. ¿Por qué pensáis que se ha creado una figura PCQI? Se ha creado para asignar responsabilidad a los profesionales que tenéis que dar garantía de inocuidad. Si no lo conseguís, pues problemas podéis tener, ¿vale? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Ninguna? Venga, pues si no tenéis ninguna duda, aún así, insisto, si alguien la tuviese, que me interrumpa cuando crea conveniente,
Vamos a empezar a ver, fijaos, el capítulo 1, que es un capítulo cortito. Este capítulo 1, que dura una media hora aproximadamente, nos va a llegar hasta las 11. Llega a las 11 si queremos un descansito, para que toméis un café o lo que sea. Entonces, este capítulo 1, que es muy sencillo, es una pequeña introducción al curso y hay muchas cosas que ya os he contado, pero hay dos cosas particularmente importantes en este capítulo 1, que es cómo estos controles preventivos propuestos por Barack Obama evidentemente tienen reconocimiento a nivel internacional, siguen los principios de inocuidad alimentaria, pero también en este capítulo me interesa mucho que veáis cuáles son vuestras responsabilidades legales como PCQI, porque os vais a tener que garantizar una serie de gestiones que son responsabilidad absolutamente vuestra, no de otros profesionales que haya en la empresa, vuestra. Entonces, que sepáis cuáles son y es lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Esto lo pasamos, vale. Fijaos que este modelo nuevo, llamado controles preventivos basados en el riesgo, también los vais a ver en muchos sitios como controles preventivos o también, como ya os he dicho antes, HARPC, se enfocan hacia lo más importante en relación a la inocuidad, algo parecido también a lo que, de alguna manera, proponía una PPCC tradicional original. Lo que pasa es que los APPCCs se han convertido en una gestión muy ambigua, porque estáis introduciendo no solamente temas de inocuidad, metéis temas de calidad, metéis temas de halal, metéis temas de kosher, metéis temas de food defense, metéis temas de fraude alimentario en un sistema de gestión que se desarrolló para inocuidad solo. Os habéis creado un batiburrillo y gran culpa de ello lo tienen los sistemas de gestión, los estándares reconocidos a nivel internacional como BRCIFS y otros, que os están obligando a introducir ciertas cosas que requieren una gestión separada, independiente, ¿vale? Porque aquí solamente vamos a ir a hablar de inocuidad, para luego poder valorar bien los peligros en relación a gravedad y a probabilidad con la que puede darse esa contaminación y llegar al consumidor, ¿vale? Fijaos que son mucho más preventivos que la PPCC y veréis por qué. Nos van a obligar a realizar una serie de gestiones muy rigurosas siempre y cuando aparezca cualquier peligro significativo. Porque han detectado que uno de los problemas que tienen los APPCCs es que cuando detectáis los peligros significativos, estáis diferenciando mucho, quizás demasiado, entre las gestiones de lo que os sale como PCC a con respecto a lo que os sale como PC. Parece que el PCC hay que garantizarlo al 100%, en cambio los PCs, o bueno, depende del sistema de gestión que utilicéis, para requisitos operativos, parece que no es necesaria tanta garantía. En cambio, con el plan nuevo, el HARPC de Estados Unidos, os va a obligar a que todo peligro significativo, todo lo que valoréis como significativo, lo gestionéis perfectamente, ¿vale? Así que, por tanto, al obligarnos legalmente a hacer unas gestiones muy rigurosas con todas las medidas de control que apliquemos para los peligros significativos, son más preventivos en consecuencia que los llamados APPCCs. No tiende a ser reactivo, pero sí que es cierto que, como habéis visto antes, se va a incluir un plan de retiro, es reactivo, como última medida para no dañar al consumidor cuando no habéis sabido ser preventivos como se está exigiendo legalmente. Fijaos que es un complemento a lo que es las buenas prácticas de manufactura, con un nivel de gestión superior, como no puede ser de otra manera, pero la inocuidad alimentaria de los productos que se comercialicen necesitan que hagáis una gestión rigurosa de todo, no solamente de los puntos de control o HRPC, también de los prerequisitos. En muchas fábricas estamos dejando demasiado de lado a los requisitos. Es que son gestiones de poca especialización. Es que son gestiones demasiado básicas para que yo invierta mi tiempo en eso. Pues eso estamos equivocando. Y además de una forma muy excesiva. Porque las GMPs van siempre antes que los controles preventivos. Los planes de limpieza, mantenimiento, capacitación, control de aguas, trazabilidad, plagas, eso es prioritario absolutamente para Estados Unidos. Y allá, cuando esto esté garantizado absolutamente, vamos a por los controles preventivos. Vamos a el modelo HRPC. Pero no se puede invertir todo el tiempo y recursos en puntos de control, controles preventivos y nos dejemos un poquito de lado las GMPs como si eso, insisto, es al contrario. Aquí en Europa estamos enfocando muy mal la sistemática de inocuidad
compramos detectores de metales, compramos equipos de rayos X que valen miles y miles de euros y luego resulta que no tenemos recursos para limpiar. Es que falta gente para limpiar. Es que no tenemos suficientes compañeros para limpiar. Pues por mal camino vamos, ¿vale? Mal camino vamos. Evidentemente, cuando se hace bien, se va a minimizar el riesgo. No vais a poder conseguir nunca llegar al riesgo cero. Jamás, es imposible. Es verdad que hay muchas empresas, clientes que dicen, vamos a intentar llegar al riesgo cero. En inocuidad no existe el riesgo cero. Es imposible. Pero sí que es verdad que queremos un montón de gestiones eficaces y adecuadas para intentar que al menos intentemos acercarnos al cero. ¿Vale? La legislación que os contaba antes, ese 21 CFR 117 o el reglamento que nos pide desarrollar una HRPC, ¿aplica a todos los sectores alimentarios de Estados Unidos? No. No. Primero porque la gestión de la inocuidad en Estados Unidos de los alimentos y de las bebidas no tiene nada que ver como lo hacemos aquí en España o en Europa. De hecho, en Estados Unidos hay como 3 organizaciones muy potentes que se encargan de la gestión de la inocuidad de los alimentos y de las bebidas. La primera, la USDA. Lo tenéis a la izquierda del todo, lo veis ahí que pone USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que es la responsable legal de las empresas productoras primarias de carne, de vegetales frescos, de una serie de productos a los que la ley FISMA no les aplica. ¿Vale? De hecho, fijaos, empresas cárnicas, pues que además tienen una cierta cantidad del producto de ese ingrediente cárnico, hay que preguntar a Estados Unidos, hay que preguntar a través del TAN, que os diré qué es, si le aplica o no los controles preventivos, porque si está bajo la legislación de la USDA, no le aplica lo que os voy a contar durante este curso. De hecho, no sería necesario que hicieseis este curso si lo hacéis por obligación, ¿vale? Si lo hacéis por formación, perfecto, pero no por obligación, ¿vale? Es verdad que, fijaos, los pescados y mariscos, como los jugos, hace muchísimos años también que se regulan a través de legislación específica, con APPCs, como os dije antes, porque algunos sectores sí los consideran de altísimo riesgo y les han regulado a través de APPCC, no solo a través de las buenas prácticas de manufactura. Tenemos el CFR 123 con el pescado y mariscos, tenemos el CFR 120 con los jugos, tenemos también, por ejemplo, el CFR 111 con los complementos dietéticos, tenemos el CFR 113 con los productos enlatados de baja acidez, con actividad acuosa por encima de 0,85. Es decir, hay una serie de productos que son peligrosos y los han regulado tradicionalmente con APPCCs. Vale, los que trabajéis, por ejemplo, con pescados y mariscos, ¿debéis cumplir el PCQI? Podéis cumplir el PCQI, pero no es una obligación actualmente exigible por la FDA. Porque de hecho actualmente están conviviendo diferentes legislaciones, tanto, como decía antes, el CFR 123, ¿vale? En donde se le exige implantar una PPCC, que para mí es de los mejores que se han publicado en el mundo. De hecho, os aconsejo, vamos, es una recomendación absolutamente válida, el que leáis el APPCC de pescados y mariscos. Me diréis que yo no trabajo en pescados y mariscos, que da igual, que los capítulos del 12 al 21, como veremos en el capítulo 7, son perfectamente aplicables a cualquier sector. Es el mejor APPCC que se ha hecho y publicado, ¿eh? Es el que deberíamos haber hecho aquí en España, el que en el Códex se tendría que haber desarrollado y en el que en Europa se tendría que haber exigido. Pero bueno, lo tenemos el de los jugos, como os decía, donde también, insisto, se exige cierto cumplimiento legal. Si cumplís con el PCQI y con los planes de inocuidad que exigen, evidentemente, los HRPCs, estáis dando cumplimiento a todo esto. Así que los cursos de formación que estamos haciendo ahora os van a servir independientemente de la legislación que esté aplicándose en estos sectores. ¿Me entendéis? Cuando tengáis dudas, si sois fábricas que elaboréis alimentos para exportar a Estados Unidos, yo os recomiendo absolutamente que, como está allí en naranjita arriba, que no tenéis en el manual, que podáis mirar o preguntar a través del TAN. ¿Qué es un TAN? Un TAN es un servicio de asistencia técnica que tiene la FDA y ante la cual os recomiendo fervientemente que utilicéis. No hay ninguna administración en el mundo, fijaos lo que estoy diciendo a nivel mundial, que te responda a tus dudas legales como lo hace la FDA, además en un plazo de tiempo tan corto como lo hacen ellos. ¿Conocéis alguna administración, quizás nacional o europea, que tú preguntas algo en cuanto a cumplimiento legal y te contesten en 48 horas los propios inspectores que te visitan?
No ocurre en ninguna parte del mundo, ¿eh? Ellos sí. De hecho, tienen un departamento enorme con muchos inspectores e inspectoras de la FDA, evidentemente, que pertenecen al CFSAN, que es el Centro de Inocuidad Alimentaria y Nutrición Aplicada, donde nos responden a nuestras dudas legales. Eso es una maravilla. Entonces, el TAN, que os explicaré cómo entrar en el capítulo 7 para que podáis utilizarlo, ¿eh? No tengáis ningún miedo a utilizarlo, es una maravilla. Pues, ya os digo, en principio de consultar, ¿me aplica la legislación 21 CFR 117? Estoy fabricando tal producto, estoy exportando tal producto, lleva estos procesos. Ellos os dicen, sí, no. No, pues pertenece al sector, pertenece a la IUSDA, con lo cual usted no debe desarrollar el PCQI, porque no le aplica la ley FISMA a los sectores que están bajo el paraguas de la IUSDA. Entonces, bueno, que tengáis un poquito más garantías, sobre todo son ellos los que os van a dar las garantías. Consultores y consultoras que estáis en el curso, ante una duda de un cliente que no sabe si tiene que hacer una cosa u otra a nivel legal, utilizar el TAN, que puede hacer uso del TAN cualquier ser humano. No tiene por qué ser, evidentemente, en una empresa específica, sino que puede hacerlo también un consultor o incluso un formador, ¿vale? Dicho esto, os cuento un poquito cómo se ha enfocado, evidentemente, históricamente lo que es el APPCC. Esto ya lo conocéis, pero es un breve repaso, para que entendáis cómo los APPCCs tradicionales, con los que hemos trabajado durante muchos años, incluso en la actualidad aquí en España y Europa, siempre incluyen un análisis de peligros, una evaluación de los mismos, que nos van de alguna forma, a permitir identificar, si es así, al aplicar un diagrama de árbol, puntos críticos de control o PCCs, y también PCs, si los hubiese. Y fijaos que a los puntos de control crítico siempre tenemos que identificar límites críticos validados. Nunca olvidéis este apellido tan importante que le ponemos a los límites críticos. Es límite crítico validado, donde van a tener que ser monitorizados cuando se empiece a producir el alimento y en el caso de que no se alcancen, como me están dando garantía de inocuidad, me va a tocar tomar medidas correctivas. Todo esto tiene que estar, evidentemente, verificado y registrado. Esto es lo que tiene una PPCC tradicional, ¿vale? ¿En qué se diferencia una PPCC de una HRPC? Lo tenéis aquí. Fijaos que aparece en color granate las diferencias, ¿eh? ¿Vale? No es que no lo tengáis en el manual oficial PCQI, sino que lo hemos resaltado en granate para que veáis cómo cambia alguna palabrita. El sistema basado en controles preventivos tiene también análisis de peligros. La diferencia que hay con respecto a una PPCC es que aquí os vamos a contar cómo debéis hacerlo. La sistemática, cómo se debe hacer. Veréis que no es nada sencilla. Veréis en el capítulo 8 cómo se hace. Ya os digo, es el capítulo más importante para que podáis aprobar, ¿vale? Del análisis de los peligros y de la evaluación que se hace de los mismos surgen potenciales controles preventivos, que son de proceso, o PCCs, o de alérgenos, o de saneamiento, o de proveedores. Si os acordáis cuando os dije que Barack Obama había creado un comité técnico y había investigado las causas raíces de todos los brotes que habían surgido en el mundo, pudieron clasificar todos los problemas o causas raíz en 4 grupos. Y aquí los tenéis. Controles preventivos de proceso que fallaron, controles sobre alérgenos que fallaron, controles sobre saneamiento que fallaron y controles sobre los proveedores que fallaron. Por eso la legislación actual nos obliga a establecer controles preventivos para estas cosas. Y así no se escapa nada. Fijaos que si yo sé que la causa raíz de los brotes que se han producido es debido a falta de gestión en cuanto a proceso, alérgenos, saneamiento y cadena de suministro, la FDA me obliga ahora a establecer controles a nivel legal. Y así no debería poder repetirse ningún brote por la misma causa raíz. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Como antes teníamos punto de control crítico solo, aparecían límites críticos, pero como tenemos ahora muchos más controles preventivos que el simple PCC, pues ahora ya no podemos hablar solo de límites críticos, ahora tenemos que hablar de parámetros y valores de inocuidad, que también tienen que seguir siendo monitorizados durante la fabricación y, como no, también, pues, en el caso de que algo falle, no tenemos solamente las medidas correctivas. Ahora tenemos 2 cosas: acciones correctivas o correcciones. Y cuidado con el concepto de estas 2 cositas, porque difiere de los estándares con los que seguramente trabajéis, BRC o IFS.
Os voy a decir la diferencia que hay entre una acción correctiva y una corrección para la FDA, ¿vale? Fijaos, cuando una empresa está elaborando un alimento, imaginaos que estoy elaborando un producto que puede tener asociado, en la materia prima que yo utilizo, salmonela, ¿vale? Entonces, utilizo una línea de producción con una materia prima que puede tener salmonela. Cuando yo elaboro el producto y voy a utilizar la misma línea para poder elaborar otro diferente, debo aplicar un procedimiento de limpieza y desinfección para eliminar la potencial salmonela que me haya podido quedar en la línea. ¿Se entiende esto? Vale. Una vez que se hace el control preventivo de saneamiento y lo hago de una forma que me da una garantía de inocuidad según yo ya he testeado y he probado, tengo que exigir que se monitorice el proceso de limpieza, de saneamiento. Cuando evidentemente alguien le está haciendo un monitoreo y se observa que algo no está saliendo bien, entonces la acción que desarrollaremos será una corrección. Porque el producto que vamos a fabricar más tarde no se ha visto afectado por el problema detectado en el monitoreo. ¿Se entiende esto? En cambio, si yo, por ejemplo, hago la limpieza de desinfección, el monitoreo me dice que es correcto, pero yo luego me di cuenta de que ha quedado un resto quizás del producto anterior, porque veo restos en la línea, pues entonces, como es potencialmente razonable que haya llegado salmonela de la materia prima a lo que es el producto nuevo que estoy fabricando, y el producto sí que se ve afectado aquí, pues entonces lo que tendré que hacer son acciones correctivas, que siempre van a incluir un estudio de causa-raíz. Siempre. ¿Vale? Acciones correctivas implica estudio de causa-raíz. Ok. También, como el resto de los sistemas de gestión alternativos, como el PPCC, pues también hay que seguir verificando y hay que tener los registros, como os contaré el último día, que son los que van a dar garantías a la FDA de que todo esto que hemos hecho se hace perfectamente. ¿Vale? Visto esto, tendremos, por tanto, una visión global de lo que tiene que tener una empresa de alimentación para dar garantía de inocuidad. Por una parte, debe tener siempre las buenas prácticas de manufactura y otros prerequisitos, insisto, lo que aquí en Europa se llama prerequisito de higiene y trazabilidad, esos prerequisitos, que aquí, si os fijáis, le han puesto una C delante, ¿verdad? Las buenas prácticas de manufactura con una C delante. ¿Por qué le han puesto una C? Le han puesto una C porque las buenas prácticas de manufactura que se publicaron en los años 70 en un Código Reglamentario Federal 110 han sido actualizadas y a partir de septiembre de 2018, lo veis aquí, ya no se aplican las de los años 70, se aplican las nuevas, que están reflejadas en el 21 CFR 117. Claro, esto puede crear confusión. ¿Cuáles son las que tocan? Pues entonces, para diferenciar las actuales, current, de las anteriores, le ponen una C delante. ¿De acuerdo? Tampoco han cambiado demasiado, os los contaré luego en el capítulo 3, pero sí que es cierto que, bueno, pues alguna cosa novedosa debéis conocer. Pues aparte de los prerequisitos, como ya os decía antes, para garantizar inocuidad alimentaria, si es necesario, tendremos que desarrollar también planes de inocuidad alimentaria. ¿Qué elementos básicos forman parte del plan? ¿Y qué procedimientos tendréis que desarrollar? Pues aparecen a continuación. Aquí tenéis los 6 elementos básicos del plan, que parten siempre de un análisis de peligros, elemento 1, un control preventivo o varios de proceso, elemento 2, control preventivo de saneamiento, elemento 3, control preventivo de alérgenos, elemento 4, control a proveedores o cadena de suministro, elemento 5, y ahí tenéis el sexto, plan de retiro. Ahí tenéis los 6 planes documentales a desarrollar en vuestra empresa. Evidentemente, para dar garantía de que esta documentación la estáis aplicando ya en la empresa, evidentemente tiene que haber, acompañando a esos elementos básicos, los llamados procedimientos de implantación, que está el procedimiento de monitoreo, el procedimiento de acciones correctivas, el procedimiento de verificación y si habéis tenido algún control preventivo de proceso, que es el que requiere límites críticos, también procedimientos de validación. Todo esto que os estoy contando yo sé que puede ser relativamente novedoso, puede estar complicando quizás mentalmente lo que se exige en el plan, pero todo esto lo vamos a desarrollar capítulo por capítulo en el curso. El análisis de peligros, capítulo 8,
control de proceso, capítulo 9, control preventivo de alérgenos, capítulo 10, control preventivo de saneamiento, capítulo 11 y control preventivo de proveedores o de cadena de suministro, capítulo 12. Plan de retiro, capítulo 15, ¿vale? Y luego los monitoreos, acciones correctivas, verificación, validación, el resto de capítulos. ¿Ok? Esto es para que tengáis una visión amplia, muy genérica, de lo que vais a tener que desarrollar luego con más detalle. Vale, pues vamos a terminar el capítulo hablando de los PCQs. Los PCQs, las PCQs, aquellos individuos calificados o profesionales que han pasado por un curso de FDA, el único curso que está estandarizado, que está reconocido, evidentemente es el que estamos impartiendo en esta ocasión. Como os decía antes, este es el mismo curso que se imparte en cualquier parte del mundo, en Japón, en China, en Ecuador, donde sea, ¿vale? Sí que es verdad que fijaos que a nivel legal, y esto lo pone en la definición, en el 21 CFR 117, en la parte 3 que es definiciones, fijaos que por tanto un PCQI va a ser una persona que ha conseguido aprender una serie de competencias para desarrollar planes de inocuidad porque ha pasado por un curso PCQI, pero fijaos lo que pone ahí, o que de otra forma está calificado mediante experiencia laboral para desarrollar y aplicar un sistema de inocuidad alimentaria. Claro, ha dejado ahí abierto una puertecita que aparentemente pues, algunas personas podrían cumplir. Fijaos que los planes de inocuidad o HRPCs son tan novedosos que nadie puede decir que tiene experiencia laboral, con lo cual la FDA no puede reconocer a ningún profesional que no tenga experiencia de planes de inocuidad a día de hoy porque no ha pasado suficientemente tiempo para que se pueda considerar experto. Sí que es verdad que hay profesionales, sobre todo los que han diseñado el manual de formación que os estoy presentando, el manual oficial, que la FDA los puede reconocer como PCQs. De hecho, el manual que tenéis entre manos o en el ordenador está hecho por grandes expertos y profesionales de Estados Unidos en temas de inocuidad, súper reconocidos a nivel mundial. Pero una persona como nosotros, que llevamos 10, 15 años trabajando en el sector, ¿podemos ser considerados PCQI? No. Si no conocéis ley FALPA, si no conocéis los reglamentos que hay en Estados Unidos, si no conocéis, evidentemente, o no tenéis experiencia en planes de inocuidad porque son muy nuevos, no podemos solicitar. Es verdad que mucha gente dice, pues yo le mando el currículum a la FDA, pero ¿pensáis de verdad que la FDA está para revisar currículums? ¿Que vais a mandar un currículum? ¿Cómo se lo mandáis? ¿A través de qué página web? ¿A través de cómo se lo vais a mandar? A ver, no perdáis tiempo en eso, insisto, cursos PCQI y ya está. Os daremos un certificado como el que veis aquí. ¿Veis el certificado en pantalla? Este es mío, el que yo obtuve a principios de 2017, porque yo para poder ser instructor tuve que pasar por el curso PCQI 2 veces, ¿vale? 2 veces. O sea que sé perfectamente lo que estáis sintiendo en este momento, porque pasé por ahí. Pero ya os digo, en principio os dará un certificado como este que se os envía por email a todos aquellos y aquellas que hayáis aprobado la formación, ¿vale? Esto pasamos, vale. Bueno, aquí tenéis un poquito el resumen de este capítulito y quizás lo más interesante es el ejercicio que viene a continuación.